Bueno, gracias por la presentación, primero que nada. Me hiciste sentir como un capo. Bueno, para el que no sepa, yo calculo más o menos casi todos conocen. Somos DEVA, somos la Asociación de Deporte Electrónico y Videojuegos de Argentina. Yo pertenezco hace muy poquito tiempo, hará 2 meses más o menos que arrancamos. Arrancó con una propuesta mía, que yo tenía ganas hace un tiempo largo, desde que me recibí más o menos, con ganas de estudiar sobre deporte electrónico, y sobre todo me parecía a mí que faltaba la parte investigativa, porque digamos, en lo que es deporte electrónico, como es un área que está en crecimiento, no se han dado los desarrollos necesarios para que se tome en serio lo que es el deporte electrónico. Yo, por lo menos particularmente, lo había pensado desde la psicología deportiva, que es a lo que yo apunto, lo que yo estoy estudiando ahora en el posgrado. Y de hecho, el posgrado lo estoy haciendo específicamente por esto, a pesar de que me pueden llegar a ver mal algunos. No acá, por suerte. Pero de a poco se va aceptando. Esta va a ser la primera charla que se va a dar. Yo calculo que se van a dar varias más, por suerte. Primera charla para padres es psicología de videojuegos. La idea sería que más adelante se hagan charlas sobre otros tópicos para que se empiece a difundir no solamente sobre el área de psicología, sino sobre otras. Y vamos a estar hablando durante 1 hora y 20 aproximadamente sobre todos estos tópicos. Después, al final, como decía acá mi compañero, va a haber unos 10 minutitos para responder preguntas, hacer preguntas y yo responderlas, o incluso si tienen preguntas para algún miembro del equipo. Y al final, si quieren, nos podemos quedar hablando un ratito. Entonces, tenemos qué es un videojuego, qué es un deporte electrónico. Arrancamos bien de lo básico. Yo lamento a ver si alguno quizá le aburre que yo arranque algo tan básico como qué es un videojuego, pero me parece que es importante para entender después cómo sigue, cómo se desarrolla la charla. Si bien está orientado a padres, me parece que es apto para todo público, así que le va a servir a todos, me parece. ¿Por qué me dijo reacciona con violencia? El videojuego lo hace violento, son clásicas preguntas, digamos, toda la charla está pensada en base a preguntas que usualmente se hacen los padres en relación a sus hijos y a los videojuegos, y la idea es que a partir de esta charla se empiecen a responder algunas. Videojuegos como herramientas de aprendizaje, que son estudios que se estuvieron haciendo, y hacia dónde están yendo los videojuegos y los deportes electrónicos hoy en día y a futuro. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es un videojuego? Esta es una definición que da Expósito en el año 2005, ya estamos en el año 2018, pasaron unos ¿cuántos años? Bien ahí. Yo matemática la recursé, así que prefiero no hacer cuentas. Y dice, el videojuego es un juego que jugamos, parece muy redundante, es un juego que jugamos gracias a un aparato audiovisual que puede estar basado o no en una historia. ¿Sí? Entonces, la idea es que empecemos a desglosar un poco la definición que da Expósito. ¿Sí? Decimos que es un juego porque según Calois lo define como una actividad lúdica ficcional, impredecible, improductiva, ojito con las palabras que usa Calois en el año 1967, con reglas, con límites espaciotemporales y sin obligación. Es medio inevitable para mí, yo hago siempre algunas críticas, capaz que lo van a ver a lo largo de la presentación. Y bueno, para mí no es siempre impredecible y no es siempre improductivo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de deporte electrónico. Dale. No sé si va a afectar un toque la grabación, pero bueno. Bueno, y dice Calois que, me pongo de este lado, así lo ven un poquito mejor, que dentro de lo que son los juegos ubicamos características que le son propias a todos y a cada uno de ellos, como por ejemplo la experiencia en común compartida con otros, la igualdad, la libertad, la actividad y el hecho de verse inmerso en el mundo del videojuego mismo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las características que son específicas de los juegos reglados, ¿sí? Como la regla misma del juego, el objetivo del mismo, la idea de que el curso del juego nunca será el mismo, aunque eso puede variando, digamos, esta cuestión de que
puede nunca ser el mismo, tiene un lado de verdad y otro lado no tanto, por el hecho de que por eso hay analistas de partidas de deporte electrónico. Por eso yo pongo abajo que después va a ser retomado cuando hable más de deporte electrónico. Decíamos que es un juego que jugamos. Y decimos que jugar un videojuego es tener la libertad de movimiento dentro de un espacio estructurado. Y que el jugar videojuegos existe tanto a causa como a pesar de estructuras rígidas del sistema. Está vinculado con una actividad voluntaria que está enmarcada en tiempo y espacio, ¿sí? Y que es causa y objetivo al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos bastante sencillo, es causa y objetivo al mismo tiempo. Acompañando así la idea de que jugar nos produce entre la larga lista de reacciones, alegría, tristeza, algunas frustraciones en algunos casos, y sobre todo el sentimiento de estar viviendo algo diferente a la vida real, ¿sí? Que eso es muy importante para lo que voy a hablar después, cuando toque el tema de si una de las razones por las cuales se juega videojuegos es una patología o no. Entonces decíamos que está basado en un aparato audiovisual, el juego que jugamos gracias a un aparato audiovisual. Y ahí tomó a Jasper Juhl del año 2001, y lo cito, diciendo que la principal diferencia entre el juego de computadora y sus precursores no electrónicos es que los juegos de computadora agregan automatización y complejidad y pueden mantener y calcular las reglas de juego por sí solos. Lo que da esta definición un poco a entender es que al agregar automatización y complejidad los videojuegos a los juegos normales, como los conocemos, es el hecho de que ya el jugador no hace falta que se concentre en la regla misma y pueda tener un gameplay, si alguno sabe lo que es gameplay, la mayoría sí, o algunos no, es la interacción misma que tiene el jugador con el videojuego. Un gameplay más rico y mantiene el ritmo, que es un poco lo que explico acá abajo. La posibilidad de enfocarnos en el juego en sí y no tanto en mantener la regla, aumentando de esta manera la interacción con el juego y el gameplay. Acá, bueno, acá no se ve mucho. Se podrá... Son ejemplos bastante básicos de dos videojuegos diferentes, con aparatos audiovisuales diferentes y que delimitan por el código mismo las cosas que se pueden hacer y las cosas que no, ¿sí? Y decimos que está también o no basado en una historia. Hay juegos, calculo que acá la mayoría tiene menos de 40, perdón. Hay juegos que no tenían historia, como Tetris, como recién hablábamos con el tema del Pac-Man. Era simplemente gráficos y jugar y punto. No se contaba ninguna historia. Pero en algunos casos sí, como yo comentaba recién en The Last of Us, hay toda una historia de fondo que se pueden contar como videos o escenas cortadas entre diferentes niveles o partes del juego o entre discusiones entre personajes, ¿sí? Pero bueno, como decía, no siempre cuentan con una historia de fondo. La idea de la historia es que exacerban la experiencia del jugador, al contrario de series o películas, en donde lo principal es contar la narrativa o una historia en particular. Yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Exacerba un poco la experiencia y de paso también cuenta una historia. Yo particularmente me acuerdo siempre del caso de Warcraft 3, juego bastante viejito, pero una historia de trasfondo que es hermosa y yo me quedé enamorado y a partir del día de hoy sigo comprando los libros por la importancia de la historia. Les quería mostrar un videito que ejemplifica un poco esta cuestión. Sí. Mi profesor de EGB, porque soy de esa época, me enseñó a escribir con juegos. El videojuego está como estaban las vanguardias hace 100 años. Entonces está floreciendo, está explotando, ha tomado conciencia de sí mismo y de que puede hacer las cosas, que puede mirar a las artes de tú a tú, por así decirlo. Podemos hacer absolutamente todo lo que hacen otros medios narrativos y encima tenemos la interactividad. Sé que está influyendo al resto de las artes, de los medios, de la cultura. O sea, se están planteando ya experimentos, el cine está intentando incorporar estrategias de videojuego, el arte, cada nuevo medio cultural modifica a los anteriores, aunque sea solo un poquito. Se dice que la gente que juega videojuegos tiene mayor capacidad para decidir
lo que sucede en sus sueños. Estamos generando gente que no es tan pasiva, que está acostumbrada a decidir. Quizás hay cosas que puede hacer el videojuego mucho mejores, tanto por las marcas como por la educación, como por nuestro papel en la sociedad. Los videojuegos están ayudando a todo. Bueno, nada, es una experiencia de alguien que se dedica a crear historias en videojuegos. Sigamos con el siguiente punto. Decía más o menos por acá la luz, ¿no? O allá querías que me... No, ahí está bien. Entonces, más o menos ya definido qué es un videojuego, pasamos a lo siguiente, que es un deporte electrónico. Pregunta de muchos y cuál es la diferencia entre uno y otro. Esto, bueno, es un poco un autobombo, pero bueno, no me agrada mucho hacerlo, pero yo me vi en la necesidad por una cuestión de que, como les comentaba, yo venía estudiando sobre psicología deportiva, lo sigo haciendo de hecho, y verificaba que la mayoría de las definiciones que se da de deporte son bastante viejas. Por ejemplo, hay una de Parlevas del año 1988 que, nada, yo agarro algo de esa definición, de hecho agarro mucho de esa definición, pero la modifiqué utilizando otra también de Tiedemann del año 2004, porque claro, en 1988 no había internet, así que me parecía que era un poco necesario proponer por lo menos alguna otra definición de deporte que incluya, en este caso, al deporte electrónico. Y lo defino como un campo cultural de actividad donde las personas se relacionan y buscan mejorar sus habilidades, realizando una competición en áreas determinadas bajo las premisas de que en la actividad no deben faltar normatización o reglas, el carácter lúdico y la institucionalización, ¿sí? Entonces, igual que hicimos recién con el concepto de videojuego, vamos a hacer lo mismo con el de deporte electrónico. Vayan avisándome más o menos por la hora. Como comentaba recién, sobre la definición de deporte, es una mezcla entre dos definiciones que ya existían, así que no me puedo adjudicar mucho la autoría de la definición. Pero a raíz de esta nueva definición, entre comillas, quedaría entonces incluido el deporte electrónico, porque pasa a ser el deporte electrónico o el videojuego en sí el nuevo campo, como decía recién, el nuevo campo cultural de actividad. Entonces, realizando la competición, decimos, según García y López, son dos autores españoles, que el videojuego sobre el que se basa el deporte electrónico debe tener, ante todo, un modo online, que debe ser para varios jugadores y lo que implica la participación en el modo multijugador, permitiendo la competitividad. Esto es la base, ¿sí? Si no tenemos modo online, no tenemos competición, no tenemos multijugador, por lo tanto no tenemos competición en tiempo real. Había competiciones que se hacían antes con otros videojuegos que capaz que alguno se acuerda, si jugaba a los fichines en los arcades, jugabas a Coa, y te ponías a jugar un juego y vos tenías una puntuación máxima y te figuraba al final del juego cuánta puntuación habías sacado. ¿Qué pasa? Eso no es una competición en tiempo real, como está pasando ahora, como pasa en el deporte tradicional, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es necesario esto. La cantidad de competiciones a nivel nacional e internacional son muchísimas. No sé, cada día prácticamente salen nuevos organizadores, que la mayoría son a pulmón y otros están financiados, que bienvenido sea, que cada vez haya más. Algunas son llevadas a cabo por desarrolladores de videojuegos y otras veces por empresas privadas, y en menor medida por el gobierno. En nuestro caso, por el gobierno, más que los... poco y nada. Solo por nombrar algunas de las más importantes, ahí está, atrás, adelante. Dota 2 de International, en el año 2000, acá se me puso mal la imagen. Bueno, esta es una imagen del torneo que se hizo el año pasado. Pueden ver la cantidad de gente, sí. ¿La World Cyber Game? Esta es International, del año 2017. Se dieron premios por 24.687.000 como para que se vayan haciendo una idea de cuánta guita mueve esto. Segundo, LOL 2017 World Championship, lo mismo, año pasado, $5 millones.
Acá tenés el estadio colmado de gente. Increíble. La World Electronic Sports Games de Counter-Strike Global Offensive, $1.500.000 en premios. Para que se den alguna idea, por ejemplo, de LOL. En competiciones de League of Legends alcanzaron un nivel máximo de visualizaciones en tiempo real más grande que el Super Bowl. No sé si ubican el Super Bowl de Estados Unidos. A ese nivel estamos hablando. Yo les explico un poco así, bastante básico, porque estaba orientado para padres y yo sé que muchos de ustedes son más chicos que sus padres, lógicamente, ¿no? Pero bueno, a veces nunca se sabe quién está escuchando. También daba ejemplos de empresas que están dedicadas específicamente a lo que son las competiciones y organización de competiciones. ESL, por ejemplo, es una empresa, si no me equivoco, polaca, que es de hecho la más grande empresa organizadora de eventos de deporte electrónico. Si no me equivoco, está dentro de las 20 empresas de deporte más grandes del mundo. Y la E-League lo mismo. Entonces decíamos, no estaba el tema de la competición, el tema de la normatización. Yo lo que propongo, acá se cortó un poco. Yo propongo, a diferencia de lo que hablaba, como decía antes Parlevas, solamente una cuestión de normativas, propongo dos niveles de normatización. Y por ejemplo, yo acá pongo el ejemplo de la cancha de fútbol, donde tenemos las líneas que marcan cuál es el área, dónde puede haber penal, dónde hay un tiro libre, dónde hay un saque por las bandas, etc. Algo parecido es lo que pasa con el tema del código del videojuego. Es el código, la programación del videojuego, el que delimita qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. ¿Sí? Ese sería el primer nivel de normatización, el que aplica el aparato audiovisual del videojuego. El segundo nivel de normatización es el que yo le adjudico a los reglamentos escritos correspondientes al marco competitivo que genera cada asociación u organización o empresa para los deportes electrónicos en general y para cada uno de ellos en específico, en el cual quedan detalladas todas y cada una de las situaciones posibles, como han de ser interpretadas por los árbitros, como ser pausas, tiempo fuera, lesiones, cambio de jugadores, duración de las partidas. Esto lo pongo específicamente por una cuestión de que en lo que es deporte electrónico no es uno solo, son muchísimos, entonces vos tenés idealmente que tener por lo menos un reglamento general y después uno específico para cada uno de los deportes electrónicos. Y como puse más abajo, DEVA tiene su propio reglamento, el cual está disponible para cualquier organizador para que lo use, si así lo desea. Carácter lúdico, esto lo voy a pasar más o menos rápido, bastante obvio, un videojuego es una actividad ficcional y lúdica, así que bastante obvio. Y el tema de institucionalización. Dice Parlevas, y lo vuelvo a citar varias veces más, que a diferencia de los otros juegos deportivos, es el rasgo que lo define, la institucionalización, ¿sí? Si no está institucionalizado, no es un deporte, lo dice el señor. Dice que la institución oficializa el deporte y lo perpetúa y lo imbuye de influencias culturales, económicas y políticas. En nuestro caso, económicas mucho no, pero del resto sí. En los últimos 10 años los eSports han estado en fase de institucionalización, yo diría un poco más, 15 años, me corrijo a mí mismo, por lo que se ha visto demorada su aceptación como deporte. Hoy en día existen incontables equipos competitivos que hacen las veces de clubes y marca al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es una deficiencia que por lo menos yo creo que tienen los clubes que hoy existen, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Sí? Más adelante voy a hablar del tema. Entonces, año 2003 se crea KESPA, que es la Asociación Coreana de Deportes Electrónicos. ¿Por qué pongo la Asociación Coreana? Primero porque fue precursora, la primera, año 2003, y sienta las bases de lo que va a venir después.
Lo que hizo la creación de Kespa es que se creó en conjunto con el gobierno coreano, que es algo inédito, ¿sí? Acá y en otros países las asociaciones generalmente se crean solas, ¿sí? Sin ningún apoyo de gobierno de antemano, lo que posibilitó que en Corea sea como el paraíso de los deportes electrónicos, porque hay formación y hay financiamiento. De hecho, el deporte nacional de Corea del Sur es un videojuego que se llama StarCraft. StarCraft 2. Los jugadores de ese juego son como Messi acá, van a darle aliento a los jugadores de otros deportes. Pensé que era Singapur, pensé que era. En Corea del Sur. De hecho, si no me equivoco, hace poquitito salió una nota en la que se cuenta la historia de Facundo Calabro, de uno de los equipos más importantes de acá. Bueno, una de las preguntas principales es por qué está mi pibe todo el día con el celu, todo el día con la tablet, todo el día con la compu. Yo hice esta separación, y si bien hago una separación, fíjense que pongo también una línea que es transversal a los tres tópicos, porque yo entiendo que puede ir de un lado hacia otro y de vuelta para atrás, ¿sí? Yo creo que todos, o la gran mayoría que arranca a jugar un videojuego, lo hace por ocio. En determinados casos puede convertirse en una profesión si así lo desea. Y esto lo dejo para más adelante porque es polémico. Ocio. Bueno, jugar consiste en hacer algo por el placer de hacerlo libremente, sin esperar nada a cambio, solo por el placer de jugar, ¿sí? Por el reto que entraña, por la alegría que procura. El juego es la principal actividad infantil a través de la cual el niño conoce el mundo. Esto lo retomo un poquitito más cuando hablo de aprendizaje con videojuegos. El ocio suele ser la razón principal por la cual una persona juega. Todos hemos jugado de chicos, pero no todos suelen seguir haciéndolo de grande. Esto es una reflexión mía particular sobre esta cuestión de que muchas veces hay cierto prejuicio en el que los adultos no tienen que jugar, porque ya no somos chicos. Y yo creo que si los adultos dejamos de jugar, estamos perdiéndonos algo muy importante, que es el placer mismo de jugar como cuando lo hacíamos cuando éramos chicos. Y me parece que es algo que no se tiene que perder. Y menos por ciertas significaciones que le da la sociedad a cómo deberíamos ser y cómo deberíamos actuar. Así que yo creo que la maduración psicológica y biológica no significa que tengamos que dejar de jugar. Y pongo este apartadito que es un estudio estadístico que hace la agencia Newzoo, que yo, si bien no preferiría no usarlo, es prácticamente las únicas estadísticas que tenemos a nivel mundial, casi, sobre el deporte electrónico. Y hicieron este estudio en el que preguntan a gente que juega por lo menos 2 horas a la semana y que además paga por videojuegos, ¿por qué los compra? ¿Cuál es la razón principal? Y en la primera estaba disfrutar del videojuego, así que se vuelve a confirmar el tema este de que jugamos por ocio, para disfrutarnos a nosotros mismos jugando. Yo hice una pequeña, acá lo puse con el videojuego, disfrutar del videojuego, pero para mí es disfrutar con el videojuego. El segundo lugar estaba hacer un regalo a otros en tercer lugar, mostrar mi apoyo a los desarrolladores. Esto me parece que no es tanto en Argentina, acá se piratea todo. Pero en otras partes del mundo sí, se apoya a los desarrolladores, sobre todo a los que son... Hace poco salió un juego llamado Cuphead, no sé si lo ubican, en el que los desarrolladores habían hipotecado su casa para poder desarrollar el videojuego y en solidarización los consumidores compraron el videojuego. Después no tuvo mucho, o sea, hubo un boom de ese juego y después cayó. Porque en parte no tiene el aspecto competitivo, ¿no? Es un videojuego y punto. Y pongo 1, 2, 3, 4 y en el número 11 recién aparece frustración. Sería muy extraño que alguien diga, compro un videojuego para frustrarme, ¿no? Pero apareció 9%. Bueno, profesión, segunda causa por la cual un chico puede llegar a querer jugar. Como decía, esto es un nivel un poco más avanzado. Ya no implica solamente que una persona quiera jugar porque le da placer jugar, sino porque se quiere realmente dedicar a esto. Una profesión justamente tiene que ver con eso, con poder vivir de eso. Y en Argentina
lamentablemente no existen clubes como Boca o River que pongamos fútbol, pongamos rugby, cualquier deporte tradicional, tomen a los chicos desde chicos, 5 o 6 años, y empiezan a formarlos, les empiecen a transmitir los valores que nosotros valoramos en el deporte tradicional. Los fichan a temprana edad, ¿sí? Y hagan del club su vida. Esto lamentablemente no existe en el deporte electrónico y lamentablemente cada vez se está perdiendo más en el deporte tradicional. Tradicional, convencional, como le quieran decir. De hecho, esto es una crítica y también es una propuesta que yo creo que acá no hay nadie que esté inmerso en una asociación, en un club de deporte electrónico, creo. Pero estaría buenísimo que a partir de lo antes posible, en realidad, se pongan a pensar en un proyecto un poco más grande en el que piensen en los chicos, en formarlos con valores y sin perder de vista la actividad física y otras cuestiones que voy a hablar más adelante. Los chicos practican hoy en día y mejoran y se dan a conocer desde sus casas, básicamente, porque internet está en casa, practican desde casa, entrenan desde casa y solo serán fichados si son lo suficientemente buenos. Se van a dar a conocer por ahí, si son buenos, te ficho. La estructura ideal no está garantizada, como decía recién, en nuestro país, pero tiende lentamente hacia eso. Patología. Yo antes de hablar de esto les quiero preguntar a ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay una patología con respecto a los videojuegos? Que todo en exceso es malo. Yo creo que puede estar, digamos. No necesariamente está en todo el mundo, pero puede estar. ¿Tengo tu opinión? Sí. Creo que, o sea, va un poco asociado a estas preguntas que vos proponías al principio como para abrir el juego, ¿no? Llega un punto donde uno pregunta, bueno, ¿qué juego? ¿Por qué juego? ¿Para qué juego? Cuando yo llego a un punto donde no puedo responder ninguna de estas preguntas, con algo lógico que uno tuvo, evidentemente estoy en alguna situación que requiere atención. Pero mientras tanto, disfrutes una actividad, es como salir a jugar a la pelota, pero con una computadora. Ahí atrás me vas a hacer. No, más o menos lo mismo. Me parece que es muy difícil pensar que masivamente el juego te lleve a algo peor. Como muchas veces parte de esa temática que se quiere hacer creer, digamos, que el juego es el que te lleva a asesinar gente masivamente en un shopping. Sí. Ahí es donde me parece que quizás la atención está en otro punto y no necesariamente en el videojuego. Que haya un caso aislado puede ser, pero no que sea algo masivo que genere ese conflicto. Bien. No sé si están al tanto que hace muy poquitos días salió un comunicado de la Organización Mundial de la Salud en donde actualiza el CIE, que es una clasificación internacional de enfermedades, es el CIE número 11. Y para que se den una idea, la Organización Mundial de la Salud en este CIE saca a la transexualidad como una enfermedad. Nos ubicamos en el marco, ¿no? O sea, cómo piensa la OMS, ¿no? Y así como saca la transexualidad como una enfermedad, pone el gaming disorder como una nueva patología. Que yo lo explico brevemente para que se den una idea de qué es y después paso a comentar un par de las críticas que yo le hago. El gaming disorder lo que dice es que si vos de repente te pasás jugando tanto tiempo que no te interesa verte con tus amigos, no te interesa salir, no te interesa tener actividades con tu familia, dejás de lado algunas cuestiones y pasan por lo menos 12 meses, de repente sos un adicto a los videojuegos. En realidad creo que es un tema de foco, porque para vos llegar a este punto de llegar al exceso, como planteaba recién, hay otra cuestión interna tuya que psicológicamente te predispone a eso, y que vos lo tomás por el lado del sistema de recompensa, que sería que, bueno, juego para satisfacer tanto mamá o tal atención, pero el juego en sí no es la patología, además lo que está atrás de la persona. Estamos en sintonía. De hecho, yo cuando me puse a leer, yo de hecho saqué un comunicado a través de la página de Facebook de DEVA, comunicado oficial donde expongo la postura, pero esto no está en el comunicado, así que es importante. La definición que da sobre el gaming disorder es muy llamativo como lo toma directamente del juego patológico en el DSM-5, que es básicamente un manual de diagnóstico en psicología.
y lo define como el fracaso en resistir el impulso, la sensación creciente de tensión o activación antes de llevar a cabo el acto y la experiencia de placer, gratificación o alivio en el momento de consumar el acto. Parece que se está por clavar un saque de coca. Un poco exagerado para mí. El comunicado asegura básicamente, dice que está basado en estudios científicos, pero yo cuando me metí a ver en la página de la OMS a qué estudios se estaban citando para dar tales afirmaciones, no había ningún estudio. Dice, sí, hay muchos estudios, muchos profesionales nos dicen que tal o cual, no hay ningún estudio. Capaz lo hay, pero no lo citan en ningún lado. Y para uno es complicado poder corroborar si lo que están diciendo es real o no. Otra cuestión, dice que la OMS dice que este desorden no implica solamente un cambio en el comportamiento, sino que acarrea otros problemas como la falta de actividad física, la dieta poco saludable, problemas de visión y audición, problemas musculoesqueléticos, falta de sueño, comportamiento agresivo y depresión. Ahora, ¿no les parece, esto se lo digo a ustedes, es mi opinión, pero yo se los pregunto también a ustedes para que ustedes me den su opinión, si no les parece que muchos de estos problemas que destaca como parte de un problema de gaming disorder no son problemas que tienen todas las sociedades, que les falta políticas públicas de salud y salud mental? ¿No les parece que capaz una dieta poco saludable tiene que ver con que está más barato y comprarse un combo a McDonald's que comprarse una ensalada, no sé, gourmet? Digo, como para pensar un poco, porque si no asociamos directamente problemas que existen a un nuevo fenómeno como es el gaming y listo, tenemos una nueva patología. Bien, obviamente yo no pienso que sea todo negativo, también creo que hay que tener ciertos cuidados. Yo acá propongo o agarro una frase que se ve en la película Ready Player One, que es de este año, no sé si alguno la vio, que dice: la gente viene al Oasis, el Oasis es el videojuego, por todas las cosas que pueden hacer, pero se quedan por todo lo que pueden ser. ¿Sí? Esto habla un poco también de las razones por las cuales uno se mete en un videojuego y por las razones por las cuales se queda, agregando un poco al tema del ocio. El videojuego nos da la posibilidad de hacer cosas que nunca haríamos en la vida real y nos permite ser una y miles de personas diferentes a la vez. Nos permite jugar a ser, nos da en muchos casos rienda suelta a la fantasía y a la imaginación, tal como podría serlo un libro, solamente que somos nosotros los protagonistas de esta historia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Claro, no puedes vivir 24 horas en una fantasía. Tenemos que también vivir una vida, aparte, ¿no? Por eso yo digo que no hay nada más real que la realidad. Y esto es algo que yo propongo en base a la Academia Americana de Pediatría, que tiene que ver con algunos límites recomendados para los padres en relación a la exposición a la pantalla de los chicos. Y lo que dice la academia es que de 0 a 18 meses no se recomienda ninguna hora, 0 horas, ¿sí? Con una excepción que acá no figura, pero es el video chat, la clásica de mostrar al bebé a través de la tablet, hablando con alguien, hola, saludo al tío, la clásica. Eso, y no mucho tiempo tampoco vas a estar una hora hablando con el bebé, porque no te va a responder. De 2 a 5 años, una hora por día, controlando la calidad del videojuego que se juega. Recordemos que los videojuegos tienen una clasificación como las películas, lo que hablábamos un poco con vos recién. Y para chicos de 6 años en adelante es importante colocar límites consistentes sobre el tiempo dedicado a hacer uso de videojuegos. Y tienen que asegurarse de que no reemplacen cuestiones básicas como el sueño adecuado, la actividad física y otros comportamientos esenciales para la salud. Ahora, otra aclaración. Es importante que los padres que vayan a poner este tipo de límites consistentes también los cumplan ellos. Porque si nosotros somos padres y vamos a decirle al chico que no puede usar el celular más de 3 horas al día, y nosotros estamos constantemente con el celular, ¿qué sentido tiene el límite que nosotros le ponemos? ¿Sí? Entonces, la base para mí es el equilibrio. ¿Sí? Tenemos que entender a qué juegan y con qué finalidad. Se necesitan padres presentes e interesados por lo que hacen los chicos. Me parecía muy importante que los padres que vean a sus chicos que juegan, que se interioricen, que vean a qué juegan, que jueguen con ellos. ¿Sí? ¿Por qué no?
Yo hoy estaba pensando mientras venía que seguramente si alguno de, bueno, hay dos padres, si alguno de ustedes prueba con jugar un videojuego con sus hijos, estoy más que seguro que le van a ver la cara de felicidad de poder compartir ese momento. Y esta cuestión del control tiene que ver más que nada con que hay videojuegos que no están clasificados para la edad y no controlamos el contenido al que están expuestos los chicos. A veces hay videojuegos que parecen muy amigables, que parece que son para chicos y en efecto pueden ser para chicos, pero capaz la comunidad no es la indicada y está expuesto a ciertas comunicaciones, por no decirlo de otra forma, que no sería apto para la edad del chico. También se recomienda la actividad física. Hay un equipo que se llama Ember, si no me equivoco está en Estados Unidos, si alguno recuerda, creo que está, sí. Que tiene una rutina de entrenamiento, para el que no sabía, en deporte electrónico también se entrena, en la cual le dedican cierta cantidad de horas al videojuego en sí, al deporte electrónico, al entrenamiento, y otra parte de horas al entrenamiento físico. Hay estudios que corroboran que el entrenamiento físico ayuda también en el rendimiento del deporte electrónico. Por otra parte, puede que la cantidad de tiempo que le dedica al videojuego corresponda a un pasaje hacia la profesionalización. Esto es para estar atento, más que nada, si ven que alguno de sus hijos juega varias horas, primero interiorizarse a qué está jugando, por qué juega, y podemos ver un poco de lo que decíamos antes, de si es una profesión o es socio. Capaz que el chico se está entrenando para un torneo y está dedicándole muchas horas, y hay que saber diferenciarlo para poder corroborar si hay que apoyarlo o si hay que meter algún tipo de control, ¿sí? ¿Por qué reacciona con violencia el videojuego? Lo hace violento. Preguntas también bastante clásicas. Mira, hay una pequeña cosita que yo no había comentado antes con el tema de patología, que tiene que ver con el hecho de lo que hablaba acá ella, que yo no es que digo que no existe patología, al menos yo no creo en la patología que nos quiere vender la OMS. Lo que yo estoy diciendo es que puede haber una patología, pero la patología es precedente. O sea, pensemos que el videojuego, como decían recién, no es el que produce la patología, sino que es la patología misma la que hace uso del videojuego. No sé si se entiende el intercambio. Como escape el videojuego. Exactamente, ¿sí? Hay que preguntarse por qué la persona decide o quiere escaparse de la realidad. Probablemente haya una realidad angustiosa y utilice el videojuego como algún mecanismo de defensa. No es mi área de estudio del psicoanálisis, pero se entiende a lo que voy, ¿sí? Entonces, pasando con el tema siguiente, ¿por qué reacciona con violencia? ¿Cuántos de acá juegan activamente videojuegos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vos también. Bien. ¿Cuántos de ustedes, los 9 que levantaron la mano, tuvieron alguna reacción violenta? ¿Alguna puteada? Algo en el pasado. ¿Qué, jugando? Sí, sí. Y jugando, claro, eso clásico. Pegarle algo así al escritorio, putear, empezar a putear a alguien por el chat, ¿no? ¿Sí? No es mi culpa. No es mi culpa, muchachos. Claramente. Bien. A la mayoría nos ha pasado. El tema es preguntarnos por qué, de dónde viene eso, qué es lo que pasa, por qué reaccionamos con violencia. Bueno, ahí vamos a llegar. Para este tema particular yo tengo dos escritos. Uno es un artículo que sacamos hace muy poquito tiempo, a pedido de Nico, que se llama Herramientas psicológicas para el control de la toxicidad. Calculo que la gran mayoría debe saber qué es la toxicidad, pero si no, me pueden avisar y yo se los paso. Bueno, básicamente es la reacción agresiva, con esto yo decía de insultar a algún compañero o a algún rival dentro del videojuego, pero no se limita a eso igual. Y el segundo es un texto, es un paper, mejor dicho, que yo escribí también hace muy poquito tiempo en el marco de la cátedra de Diana Fernández Salazar en la UBA, que se llama Informática, Educación y Sociedad. Y este paper va a ser presentado
a fin de año en el 10º Congreso de Práctica Profesional de Investigación en Psicología. Para explicar el tema de violencia en videojuegos, utilizo por lo menos 2 estudios. El primero certifica qué cosas no producen violencia, el segundo, la gran pregunta, ¿cuál sí? El primer estudio es de este año, así que es muy nuevito, es de Sendel, Kudenko y Kearns, que se hizo desde la premisa de que los videojuegos violentos, o BBG, no solo contienen representaciones violentas realistas, sino que las conductas en los videojuegos violentos también se comportan de manera realista, por lo que se plantea que capaz sea esto segundo lo que produce una activación de conceptos agresivos. Para este estudio se utilizaron 2 grupos, el primer grupo de 898 personas, el segundo de 1880 personas. En ambos grupos se utilizaron videojuegos de disparos en primera persona, FPS. El primer estudio, en este grupo, se dividió en 2 este grupo y a uno de ellos les dieron este videojuego con una animación tipo Ragdoll. No sé si alguno sabe lo que es animación tipo Ragdoll. ¿No? Ahora creo que hay un videito, sí, ahora se los muestro si puedo, se los muestro el videito así se dan una idea. Y al otro grupo sin animación de tipo Ragdoll. Vamos a ver si les puedo mostrar el video, porque es bastante ilustrativo. Vamos a adelantar un poquitito. Bueno, se reproducen muy lento los videos. Pero básicamente es esto, es una animación realista donde los personajes del videojuego se comportan como se comportarían las físicas en el mundo real, como en la vida real. ¿Sí? Y compararon esto, tengo que volver para atrás, compararon este tipo de animación con una animación predeterminada de muerte del videojuego. Y llegaron a ciertos resultados. Chao, pero gracias por venir. El segundo estudio, esto para verificar el tema de la animación. Si la animación más realista producía más activación de conceptos agresivos. El segundo tenía que ver con el comportamiento de la inteligencia artificial y trataron de verificar si había alguna diferencia en la activación de conceptos agresivos en personas que jugaban contra inteligencia artificial que se manejaba de manera estratégica basada en escuadrones, y el otro grupo sin comportamiento basado en escuadrones. Ahí vemos más o menos, esto es un screen de Counter-Strike, más o menos para ilustrar lo que es el comportamiento basado en escuadrones. Quería poner un video, pero bueno, nada más que no lo puse porque al final no se ve muy bien. La conclusión de ambos estudios: a mayor realismo en el comportamiento de los NPC o Non-Player Character, es la inteligencia artificial, menor el sentimiento de competencia. A mayores niveles de competencia conducirían a mayores niveles de activación de conceptos de agresividad. En ninguno de los experimentos el realismo creciente aumentó la activación de conceptos agresivos. ¿Sí? Así que ni el realismo por animación ni el realismo por conducta activa conceptos agresivos en las personas. ¿Sí? Entonces eso es lo que no. Entonces, si los videojuegos violentos que contienen representaciones de muerte violentas y realistas y comportamientos realistas no generan la activación de conceptos agresivos en las personas, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que genera reacciones agresivas o violentas en los jugadores? Este es un estudio de este señor que es polaco,
que yo tuve que estudiarme cómo se pronuncia ese apellido. Lo puse en el Google Translate y le puse a oír. Es Przybylski o algo así. Przybylski, ahí va, Przybylski. Bueno, ahí está. Se entendió. E intentó identificar la aparición de pensamientos, emociones y estados agresivos en una comunidad de jugadores. ¿Sí? Tenía un mismo juego, videojuego, pongámosle Mario Bros. Y a un grupo, el grupo A, los hizo jugar un videojuego normal, común y corriente como estaba, de fábrica, y con un joystick común y corriente. ¿Sí? Y el segundo grupo alteraron el código del videojuego, haciendo que este sea un videojuego con bajo nivel de recompensa por esfuerzo. ¿Sí? A más esfuerzo y poca recompensa, ¿qué se imagina usted que puede pasar? Arrojó como resultado que el segundo grupo aparecieron en gran medida una mayor cantidad de pensamientos, emociones y estados mentales agresivos. Este estudio lo que nos permite ver es un primer factor que incide en el desarrollo de la frustración. ¿Sí? El sentido de competencia, o de ser competente, mejor dicho, y de maestría. Cuando jugamos un juego y nos empezamos a sentir incompetentes por la dificultad del mismo o por los resultados arrojados en un diagrama de esfuerzo-recompensa, se elevan nuestros niveles de frustración. Y a mayor nivel de frustración, mayor puteada, básicamente. Ahora, ¿qué pasa? Este estudio lo que demuestra es, al menos en dos aspectos, que pueden llegar a generar frustración en los jugadores. Uno es, como decía, el tema este de modificar un joystick para que sea 3 veces más complicado jugar un juego. Nos produce, a nivel hardware, cierta frustración. Y si modificamos el algoritmo del videojuego, también nos produce frustración. Chao, hasta luego. Pero hay otro evento, otro fenómeno, que es lo que hablamos un poco recién y lo que yo menciono en el artículo sobre toxicidad, que no tiene que ver ni con hardware ni con software. Y sin embargo siguen habiendo insultos o reacciones agresivas. Y esto para mí tiene que ver con aspectos sociales, que no figura en el estudio y que yo por lo menos no he visto o no he encontrado un estudio que hable específicamente sobre cómo inciden las relaciones de cooperación en los videojuegos y cómo eso lleva a aumentar niveles de frustración. Sí podría llegar a explicarse en este diagrama de esfuerzo-recompensa para mí, pero para mí es una hipótesis y habría que estudiarlo, contrastarlo y ver cómo se da. Bueno, videojuegos como herramientas de aprendizaje. Ya nos falta poquito para terminar y después estamos con las preguntas. Vamos a ir pasando más o menos rapidito, aunque esto es un tema complejo y difícil de explicar. El primer concepto que yo quiero traer para hablar un poco sobre aprendizaje en videojuegos es el concepto de aprendizaje digital de Siemens del año 2004. Este concepto nos sirve a nosotros de contexto, un poco para pensar en qué contexto estamos inmersos para pensar en el aprendizaje en videojuegos. Y lo que nos habla Siemens es de que estamos en la era digital y que muchas teorías del aprendizaje han evolucionado a la par con la era digital, como el procesamiento de la información, por ejemplo, una de las teorías del aprendizaje. Y lo que dice Siemens es que los aprendices se desempeñarán en tareas diferentes, en las cuales probablemente no tengan ninguna relación entre sí, que el aprendizaje formal ya no constituye la parte central o la mayor parte de nuestro aprendizaje. Esto lo pueden verificar incluso en ustedes mismos. A mí me pasa, si están a la mañana capaz chequeando Facebook o alguna red social y después salen y se ponen a hablar con algún colega, algún compañero, algún conocido y les comenta, che, ¿viste esto? Y resulta que vos no te acordabas, pero vos lo viste. Y dices, sí, me acuerdo, sí, lo leí en algún lado. Es esto. Nosotros aprendemos cosas que no, todo el tiempo aprendemos cosas que no están formalizadas, pero con el tema del área digital esto se está viniendo cada vez más a flote. A raíz de lo que es el aprendizaje digital se crea la teoría del conectivismo, que dice que el aprendizaje es el proceso de conectar fuentes de información especializada, como esto que decía, entrar a una página, entrar a otro hipervínculo y así nos conectamos con 17 millones de páginas diferentes y aprendemos
17 millones de cosas diferentes también. La idea de que puede alojarse el conocimiento en dispositivos no humanos, Wikipedia por ejemplo, u otros, Wikipedia no es de mi agrado, es continuo, el aprendizaje es continuo y debe mantenerse y alimentarse las condiciones para su desarrollo. Y dice que el mejor conocimiento, según esta teoría, es el que es preciso y actual. Porque ¿qué pasa? Todos los días, ¿cuánto sale un celular? ¿Cuánto tarda en salir el próximo? Más o menos. Menos. Salió el S8, a 3 meses salió el S9. Con la pantallita del S9. Bueno, esta es la velocidad con la que estamos. Y nosotros, si nos quedamos anclados en un conocimiento específico, por decir, me van a odiar porque yo sé que tengo gente acá de psicología de deporte, pero es viejo, Parleva 1988 y hay que reformular todo, bueno, todo, algunas cosas. Entonces, hay que actualizar el conocimiento bajo esta teoría del conectivismo. Y esto es muy importante, que es el proceso de toma de decisiones, que también lo toma como aprendizaje, por esta cuestión de la realidad cambiante, ¿sí? Una decisión que tomamos hoy puede que mañana no sea la indicada o la correcta, ¿sí? Y aparte es muy importante porque los videojuegos son constantemente una toma de decisión. Ahora, el concepto central que yo uso para explicar lo que es el aprendizaje en videojuegos es el concepto de I-competencias, de Cobo del año 2009, que dice que, lo voy a explicar despacio y si lo tengo que repetir 2 o 3 veces no importa, porque yo lo tengo que leer muchas veces por lo menos para entenderlo bien. Dice que es un conjunto de capacidades y habilidades para explotar el conocimiento tácito y explícito mejorado mediante la utilización de tecnologías digitales y el uso estratégico de la información. ¿Sí? Son capacidades y habilidades que pueden ser competencias técnicas, de hecho engloba las competencias técnicas, y habilidades cognitivas. El desarrollo de las I-competencias se ve enriquecido por la interacción entre el conocimiento y la experiencia. Esto, yo no sé si alguno está más o menos familiarizado con la teoría de Piaget, pero habla un poquitito de esta cuestión de que el conocimiento se construye, que está basado en la relación de experiencia. Nosotros tenemos cierta experiencia, la asimilamos, la acomodamos y desde ese esquema conformado intentamos conocer nuevos aspectos de la realidad, y esos esquemas que encuentran errores sucesivamente se van reformulando y corrigiendo a medida que se encuentran nuevos problemas. Se llama error recursivo. Bueno. Los videojuegos como referente de las tecnologías digitales, como se hablaba acá arriba, son susceptibles de mejorar mediante su uso las I-competencias, puesto que no es necesariamente por el videojuego en sí, sino por el uso que se le da como herramienta y la habilidad cognitiva puesta en la tarea en la que genera o no conocimiento. Esto que es una salvedad que yo hago para no darle tanta... Hay ciertos debates que se están dando que dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿El videojuego genera o no genera? ¿Hace o no hace? Bueno, el que hace o no hace es el ser humano, no es el videojuego en sí, es la interacción que el ser humano tiene con las herramientas que tiene a su alcance para aprender o no. Una persona, esto pasa en las aulas también, profe lo deben saber de sobra, hay chicos que se sientan y pueden estar en una clase entera y no aprender nada, y hay chicos que se sientan y les entra todo. ¿Y cuál es la diferencia? Para mí es una diferencia motivacional, básicamente. Tiene que ver con el interés de cada uno. Entonces, por eso yo hablo un poco sobre la habilidad cognitiva y el uso que se le da como herramienta al videojuego. Yo particularmente me acuerdo haber aprendido mucho de historia con Age of Empires 2. No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado. A mí siempre me interesó mucho la historia y a través de mi interés y el uso de Age of Empires me acuerdo bastante de la historia de Juana de Arco y alguna que otra más. Saladino y las campañas viejísimas. Bueno, y entonces si no es específicamente el videojuego el que desarrolla la I-competencia, ¿qué uso de ello sí la podría desarrollar? Y esto vuelve a ser una hipótesis y una teoría que está basado en estudios de Prensky del año 2000, y Budichoses, Damiani y Salazar del año 2009, y de Giannis, Chiavelo y Paz del año 2009 también, que indicarían que es el rol y el rol cognitivo el que ayudaría a
desarrollarlas y competencias. ¿Esto desde qué lugar lo pensamos? O lo pienso yo particularmente. Rol, particularmente, creo que hay una... Bien, hay una más. El rol tiene que ver con esto que hablamos antes del rol que me permite a mí adoptar el videojuego. En tanto, si yo estoy jugando un videojuego y me permite ser un comerciante, puedo aprender sobre reglas de mercado, por ejemplo. Si yo juego un videojuego de simulación de aviación, tomo el rol de piloto y aprendo ciertas cuestiones relacionadas a cómo pilotear un avión, por ejemplo, y así miles de ejemplos. Y el rol cognoscitivo es lo que hablaba yo un poco antes, de qué posición tomo yo en frente de la información que me puede brindar un videojuego y si yo la tomo para aprender algo nuevo o no. Por último, tomo simplemente una frase de Piaget que dice que sobre el terreno del juego y la imitación se puede seguir de una manera continua el paso de la asimilación y la acomodación sensorio-motora a la asimilación y la acomodación mentales que caracterizan los comienzos de la representación. Un poco muy técnico, pero es un poco la idea esto de cómo se construye el conocimiento. Bien, entonces un rol incipiente aprendido desde el videojuego, en tanto es susceptible de cumplir el papel de mediador entre fantasía y realidad, como enlace necesario en las construcciones psíquicas de un sujeto, puede convertirse en una pauta de conducta estable, constituida en el marco de reglas también estables, que determinan la naturaleza de la interacción entre la persona y el contexto. Esto es un choclazo. Si quieren, no sé si quieren leerlo de nuevo. Pero tiene que ver con esta cuestión de que el videojuego nos permite adoptar un rol y ese rol puede crecer, transformarse en un rol estable y después extrapolarlo a la vida real. ¿Sí? Básicamente es eso. Última pregunta y ya terminamos y dejamos las preguntas porque ya estamos en horario. ¿Hacia dónde están yendo los deportes electrónicos, los videojuegos? ¿Cuál es el futuro? En primer lugar, esto no es tanto futuro, es un poco pasado y presente, pero obviamente esto va a seguir creciendo porque el deporte electrónico está creciendo. Y tiene que ver con nuevos trabajos y nuevas aplicaciones de disciplinas que ya existen. Y así ir formando un poco la infraestructura en el país. Y yo, como comentaba, no me acuerdo con algunos de ustedes, ya existen psicólogos deportivos, por ejemplo, como hablo acá de nuevas aplicaciones, que ya han estado trabajando en equipos de primer nivel en Europa, en aspectos como motivación, comunicación, el establecimiento de metas, autoconfianza, autoeficacia, entre muchos otros. El problema que yo estaría encontrando particularmente es que no hay estudios científicos que puedan homologar lo que es la práctica de la psicología deportiva a los eSports. Hay algunos tópicos que yo creo que no haría falta, como el tema de motivación. Eso es un aspecto básico del ser humano. Pero hay otros que sí son más específicos y yo creo que le haría falta un poco de estudio para sentar las bases. No solamente en Argentina, sino a nivel mundial. De hecho, es uno de los proyectos que tenemos desde la Dirección de Investigación de DEVA. Orientación del gaming, del PC al mobile gaming. Esto es una tendencia que es así, es irrevocable, está pasando. Hoy en día, hoy, 2018, más de la mitad del mercado global de videojuegos es impulsada por el gaming mobile, con un monto de 137 billones de dólares a nivel mundial. ¿Sí? Esta tendencia viene creciendo desde el año 2007 con la salida al mercado del primer iPhone, y de ahí no paró de crecer. ¿Sí? Se estima que para el año 2021, el mercado global en relación al mobile gaming va a llegar a los 180 billones y aproximadamente es un 59% del mercado global. Acá estaría más o menos el gráfico. Esto está del año 2012, también es una gráfica de YouTube. No se ven para nada los... No, igual no creo que se vean porque la imagen me parece que está un poco pixelada, pero bueno. Más o menos se dan cuenta por el tema de los colores. Esto es año 2012, el azul o violeta, no sé, estoy medio daltónico.
es el mobile gaming, el del medio es en PC y el último es en consolas. ¿Sí? Y ahí a simple vista parece que está todo más o menos estable, pero en el año 2012 en PC eran 39% y en el año 2021 se proyecta que va a ser solamente un 19%. Y en consolas también baja un porcentaje importante y todo se le suma al mobile gaming. Así que no va a ser para nada raro encontrar en pocos meses, años, a los chicos jugando y compitiendo a través de hecho ya lo hacen, a través de celulares o a través de tablets. Bien, se terminó. Esto es todo.